Hay una novela maravillosa de ciencia ficción de Robert Heinlein. Es un tocho así, pero se va como agua. Además, igual que el Quijote tiene 2 o 3 pequeñas novelas metidas en medio. Siempre me ha parecido que estaba de alguna manera influido en el Quijote, porque el Quijote tiene estas historias intermedias, que se llama en inglés Time Enough for Love, y en español se publicó como Tiempo para Amar. Y es la historia de un personaje, hay un grupo de personas que hacen una especie de experimento genético donde los más longevos se reproducen y los descendientes más longevos que tienen se reproducen y esperan así crear una sociedad de gente muy longeva. Y por una de estas azares de la genética, o porque así convenía a la novela, hay un personaje que resulta inmortal, que es Lazarus Long. Y esta novela empieza cuando Lazarus Long ha tratado de suicidarse porque ya ha vivido demasiadas vidas. Y porque ha tenido que enfrentarse al hecho de que la gente a su alrededor se muere, que él se casa con alguien y ella envejece y él no, y que sus hijos envejecen y que la gente a su alrededor se da cuenta que no envejece y tiene que cambiar de sociedad, de planeta, y que todo el tiempo está dejando atrás cosas sin que él pueda dejarse atrás a sí mismo. Y es una de las mejores análisis, según yo, de la paradoja de la inmortalidad. La inmortalidad puede ser enormemente aburrida, pero además puede ser enormemente triste. Pero una de las cosas que pasan, sobre todo a eso que va de planeta en planeta y de vida en vida, vive muchas vidas, y en una es gambusino, y en otra es técnico de cohetes, y en otra es lo que sea. Yo siempre he envidiado o tratado de entender a gente como Ringo Starr. Ringo, cuando era pequeño, estuvo mucho en el hospital porque se enfermaba mucho, tuvo enfermedades tremendas. Pasó 2 años de su vida en distintos momentos, creo que a los 4 y a los 14 años, en un hospital, con no me acuerdo qué enfermedad era. Y el hecho es que para entretenerlos en algún momento dado, uno de los terapeutas o de los trabajadores sociales que estaban allí en la planta infantil, en la planta de pediatría, pues porque los niños se diviertan, se entretengan, hacían juegos, dibujamos y esto y el otro, y alguien le dio un mazo para que le pegara algo y hiciera percusiones. Y cuenta Ringo, en ese momento me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer durante el resto de mi vida. ¿Y saben qué hace hoy Ringo Starr? Le pega cosas con palitos, ha pasado a la historia como el hombre que cambió la batería de rock para toda la vida, y todavía el otro día leí una entrevista con él donde decía él pues, que iba a seguir haciendo esto mientras pueda sostener las baquetas. Decía, cuando las pueda sostener pues va a haber un problema, pero mientras las pueda sostener voy a seguir tocando. Aunque tenga $800 millones, que es en lo que se calcula más o menos su fortuna, lo que quiere es lo que quería ese día en su vida, cuando pegó por primera vez algo y dijo, ¡ay, hice un ruidito y esto es mi vida para siempre! Siempre me he preguntado, ¿cómo será eso? Porque como Lazarus Long y como muchos hoy en día, yo he vivido muchas vidas. Yo estudié antropología, luego estudié psicología, luego me iba a dedicar a la música, luego me dediqué a la literatura, luego me dediqué a la fotografía. En el proceso fui productor de audiovisuales, me hice fotógrafo también, aprendí a la programación de ordenadores, de computadoras, aprendí a hacer vídeo, aprendí a editar audio, aprendí a dirigir audio, aprendí a escribir guiones, aprendí a escribir novelas, aprendí a escribir cuentos. Dejé de escribir guiones, novelas y cuentos. Usé algunas de mis habilidades de vídeo para empezar a hacer este canal de vídeo. Escribí cuentos, publiqué muchos cuentos, dejé de publicar cuentos. Tuve una pareja, tuve 2 hijas, tengo otra pareja, tengo un hijo. El problema es que hasta que la muerte nos separe, y me refiero a la carrera, no forzosamente a los matrimonios, era distinto cuando vivías 45 años, ¿no? O cuando tenías por lo menos en tu cabeza la idea de que yo voy a vivir 45 años, pues, me voy a dedicar al violín, solo voy a hacer el violín durante toda mi vida. O no el violín, que puedo yo entender todavía más las pasiones artísticas. Yo sigo amando la música como desde la primera vez que escuché algo que según yo quiero recordar que fue el doble concierto de Bach, concierto para 2 violines. Amo la música y la quiero oír hasta el último día, espero no perder el oído nunca. Pero que alguien diga, quiero ser abogado toda mi vida, o quiero ser físico toda mi vida. Hay gente que lo hace, pero hay gente que ya no lo puede hacer. Vivimos demasiados años. El mundo se mueve demasiado rápido, la realidad a nuestro alrededor
se mueve muy rápido. El otro día yo, pensando en esto precisamente, iba yo por una lista que alguien hizo uno de los grupitos estos maravillosos que descubro yo, que se llama el Platinum Moon. No, ¿es de Platinum Moon o es de otro grupo? No me acuerdo. Alguno de estos grupos que yo descubro tiene una canción que se llama Maestro de un arte ya en desaparición, maestro de un oficio en extinción. Y tiene ahí un señor que está soldando como un amplificador de bulbos, de tubos de vacío, o un radio de tubos de vacío, porque es un oficio en desaparición, es un oficio en vías de extinción. Me acordé de lo mucho que yo aprendí, que no sirve para nada, Revelar película en blanco y negro y en diapositivas, con proceso E6, que era el que se usaba para las diapositivas Kodachrome. Hacer precisamente la programación del ordenador para los espectáculos de audiovisuales que hacíamos con 30 proyectores de diapositivas. Era emocionantísimo. Y todos los controlaba yo desde mi máquina, pero desde que porque el vídeo era carísimo, pero desde que el vídeo es barato, pues y es digital, no necesitamos eso, porque también aprendí a editar vídeo con cassettes de 3/4 y de Betacam. Y también aprendí a editar audio de cinta magnetofónica, que marcabas donde tenías que, en el cabezal de lectura de la grabadora, marcabas con lápiz graso donde iba el corte, luego la ponías en una regleta, cortabas con una navaja de afeitar, cortabas el otro cacho, las pegabas con una cinta adhesiva para cinta magnetofónica, pero era eso. Aprendí a usar un teletipo, para mandar las noticias cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro. He aprendido un montón de cosas que no sirven para nada hoy en día. Y fueron vidas que viví. Y a esto tenemos que hacernos a la idea. Yo sé que hay mucha gente que añora, bueno, pero ¿por qué la gente no puede dedicarse a una cosa? Pues porque la vida se la quita de las manos. A mí me encantaba hacer espectáculos de diapositivas. Yo vi que el vídeo nos iba a comer eventualmente, a partir de que apareció la Betacam, fundamentalmente. Ya el vídeo digital vino mucho después. Yo me acuerdo que a la empresa en la que yo estaba dije, oye, pues yo ya no quiero hacer diapositivas, ¿por qué no me pones al frente del departamento de vídeo? No queremos. Bueno, entonces me voy. Y ahí me fui. ¿Qué más sé hacer? Sabía hacer fotocomposición para hacer las tiras, para escribir, para hacer la tipografía de revistas y periódicos. ¿Qué más? No es que yo sea un ejemplo de nada, pero soy una víctima de lo que estamos siendo víctimas todos, que la vida te exige cambiar. Es una física, la que yo conocía como divulgadora de física, pero que ahora está haciendo cositas en cerámica. Una amiga que es traductora y que está haciendo también cosas en cerámica. Otro que decidió que ahora finalmente armaba su grupo de rock a los 50, ¿no? Vivimos suficiente tiempo como para vivir varias vidas. Vamos a cambiar de trabajo más veces de las que han cambiado nuestros ancestros, y yo he cambiado de trabajo muchísimas veces en la vida. Empecé antes traducía con máquina de escribir, hasta que yo por primera vez usé un Apple II Plus para hacer una traducción. Por cierto, recuerdo, La Torre se llamaba la novela. Vamos a tener muchos trabajos, vamos a hacer muchas cosas distintas. Y yo creo que antes que ponernos reticentes a ellos hay que estar abiertos a aprender, porque además aprendes a hacer cosas distintas, lo cual siempre es emocionante, ¿no? Cuando descubres que te estabas equivocado en algo y que aprendes algo, aunque sea la edad que sea, me parece una de las experiencias más maravillosas del mundo, ¿no? Y no solo es un placer, sino que además es una obligación. La vida nos lo impone como una obligación. El oficio que tú tienes hoy probablemente no existía cuando yo elegí oficios. Y no me refiero a la adolescencia. Cuando yo tenía 30, 40 años, probablemente no existía. A los 40 ya existía, sí.
programador de videojuegos ya existía, pero cuando yo era joven no había programador de videojuegos. No había ni computadoras, hombre. Lo más avanzado era una calculadora científica Texas Instruments que tenía mi amigo Enrique Rocha. Sí, Enrique, el Super Rocha. Nos impresionaba porque hacía fórmulas de este tamaño la calculadora. No había computadoras, no había internet, no había muchas cosas para las que hoy se necesita la participación de la gente. No había, por supuesto, gente encargada de SEO. No había nada de eso. Y lo que sí había, pues lo hemos tenido que ir dejando atrás. Ya no hay quien arregle televisores que tengan cinescopio, porque el cinescopio ya no se usa, porque ahora se usan pantallas con un concepto totalmente distinto. Ya no hay posibilidad de hacer lo que se hacía en el pasado. Y tu presente de hoy es tu pasado de mañana. Eso es finalmente a donde quiero llegar. Y en tu pasado, en tu futuro, en tu presente de mañana, cuando esto sea el pasado, vas a tener que haber adquirido nuevas habilidades y probablemente estés haciendo algo totalmente distinto que ni siquiera existía hoy. Un oficio completamente nuevo. Y yo creo que hay que adoptarlo, y hay que abrazarlo, y hay que celebrarlo, y no hay que llorar por ello como lloran aquellos a los que me gustaría que fueran a traer agua.